Entonces, chicos, vamos a comenzar el día de hoy con la clase de la asignatura de matemáticas. Vamos a iniciar con el tema de figuras geométricas. Les voy a compartir las diapositivas de este tema para que ustedes vayan sacando, chicos, sus notas más importantes de lo que tú vayas viendo y que yo te voy a ir explicando. Si nos ponemos a dictar todo, nos vamos a tardar más tiempo, porque sí es mucha información y al igual de matemáticas, de español. De todas maneras, tú ya con el video podrás repetir la información y a lo mejor sacar tu apunte más completo. De todas maneras, ya son temas que ustedes ya conocen y que no habrá tanto problema. Entonces, permítanme un momento, les voy a compartir. Estamos viendo aquí esta imagen, ¿verdad? Bien, les había comentado que vamos a trabajar con el tema de figuras geométricas. Ya les había dejado previamente esa investigación. Y entonces, por si ustedes gustan ir anotando. Maestra. Mande. La pantalla se me... ¿Qué pasó con la pantalla? Se puso en negro. ¿En todos se puso así o nada más contigo? Porque ahorita estoy presentando una imagen de las figuras geométricas. Yo sí lo veo, maestra. ¿Sí la vemos? Sí, maestra. Muy bien. Entonces hay que checar ahí a ver qué pasó. Sí, como les comentaba, vayan sacando su apunte. El sacar el apunte quiere decir sacar palabras más importantes del tema o de lo que se está explicando para no esperarnos todo el tiempo a que terminen de copiar porque sí son varias diapositivas. Entonces, bueno, tenemos aquí que las figuras geométricas, se les llama figuras geométricas a aquellas figuras que son planas y que poseen normalmente dos dimensiones, que ustedes las han escuchado que son las abreviamos con 2D o de dos dimensiones. Dice que las características principales es que es una figura delimitada por líneas por medio de un espacio cerrado. Y estas figuras geométricas se dividen en polígonos, que son los regulares y los irregulares. Y en la parte derecha de abajo tenemos una imagen de ejemplos de polígonos, que todas esas figuras están cerradas. Estamos hablando del círculo, que es el básico, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo. Tenemos varias figuras aquí. Y paso a la siguiente. Tenemos aquí una explicación de los polígonos regulares, donde nos indica que todos sus lados son de la misma medida. Por ejemplo, tenemos el triángulo equilátero, donde nos dice que sus tres lados son iguales. Ustedes recuerden que hay tres tipos de triángulos, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos hablando solamente de aquellas figuras que todos sus lados miden lo mismo. Por ejemplo, si de un lado del triángulo mide 5 centímetros, pues los otros dos lados restantes deben de medir los 5 centímetros. No pueden medir más, no pueden medir menos. De ser así, entonces tendríamos otro tipo de triángulo que no sería el equilátero. Equilátero de igual forma se refiere a que sus tres lados son iguales. Tenemos el cuadrado, que también nos indica que sus cuatro lados deben ser iguales. Tengo una duda, por ejemplo, ¿quién me responde? ¿Cómo se llamaría entonces aquella figura, retomando el cuadrado, que dos lados sean iguales, por ejemplo, 5 centímetros, y los otros dos lados tengan, no sé, 10 centímetros? ¿Qué figura sería esa que yo les estoy comentando? ¿Una figura irregular? Sería irregular, pero aparte, ¿qué nombre tendría? Porque Rectángulo. sería exactamente un rectángulo, porque dos de sus lados son iguales. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien?
Bien, vamos ahora al pentágono regular. ¿Por qué se llama pentágono? Porque dice en la tablita que son 5 los lados que conforman al pentágono, de los cuales esos 5 lados son iguales. Tenemos también al hexágono, y se llama hexágono porque entonces, ¿cuántos lados son? ¿Cuántos lados vemos en la figura? 5. Son las iguales. Son 6, exactamente. Son 6 lados y obviamente deben de ser iguales. Por eso es que se llama hexágono regular. Tenemos también el heptágono regular. ¿Por qué la palabra heptágono? Porque contiene 7 lados que también son iguales. Y tenemos también el octágono, que también es regular, y con 8 lados iguales. Acuérdate, todos sus lados deben de medir lo mismo. Porque si colocamos, por ejemplo, en el heptágono, que son 7, 6 lados iguales, que midan 10 centímetros, y el séptimo que mida 15 o 20, ¿sería una figura regular? No sería una figura regular porque no son sus lados iguales. Entonces sí deben de considerar cuando ustedes tracen figuras geométricas que midan exactamente lo mismo. Para eso nos vamos a apoyar de reglas para tener las medidas exactas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestra. ¿Una? Muy bien. Entonces pasamos ahora a lo que son los polígonos irregulares. Los anteriores eran regulares porque sus lados dijimos que eran ¿qué? Iguales, muy bien. Tenemos ahora que los polígonos irregulares dice que son aquellos que sus lados no son de igual medida, de acuerdo al número de sus lados, y se denominan de la siguiente forma. ¿Te acuerdas que te había puesto el ejemplo al inicio del triángulo? Sí. Aquí tenemos, otra vez que tiene 3 lados, tenemos la figura del triángulo, pero si te das cuenta, 2 lados nada más son iguales. Un lado no es igual, por eso se llama irregular. Tenemos un cuadrilátero, y se llama cuadrilátero porque ¿cuántos lados tiene? 4. 4. Y no necesariamente va a ser el cuadrado, ¿verdad? Porque el cuadrado dijimos que sus lados son iguales. Pero en el caso de este cuadrilátero, si te das cuenta, 2 lados son mayores. Y los otros restantes, podríamos decir que a lo mejor midan lo mismo. Habríamos que checarlo con la regla porque parece que uno es más pequeño. Tenemos el pentágono, un ejemplo de pentágono, donde 5 de sus lados, tiene 5 lados, pero no son del mismo tamaño. ¿O los vemos de lo mismo? No, ¿verdad? En el caso del hexágono, tampoco son sus lados iguales. No. Este es otro ejemplo del heptágono, y de igual forma, no son sus lados iguales, al igual que el octágono es otra forma de representar un octágono, pero con diferentes medidas. Entonces ya entendimos la diferencia entre un polígono regular y uno irregular. Sí. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Tenemos aquí, chicos, una clasificación de los polígonos. Tenemos una lista, por ejemplo, el triángulo. ¿Cuántos lados tiene? Por ejemplo, 3, el cuadrilátero 4, pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7. Así sucesivamente el nombre que lo caracteriza según los lados que tiene. Por ejemplo, el heptágono 7, el octágono tiene 8, el nonágono 9, decágono 10, y así nos vamos sucesivamente, chicos. Entonces, solamente aquí es una clasificación y vamos a complementar con lo que habíamos explicado anteriormente. Después tenemos lo que yo les había comentado de la figura geométrica.
donde dice que el triángulo es una figura geométrica que está cerrada por 3 lados y que estos lados pueden ser iguales en tamaño o pueden ser distintos. ¿Esto será correcto? Sí. Muy bien. Sí, Y ahí maestra. tenemos el ejemplo del el triángulo con una escuadra, 2 triángulos juntos y uno aquí abajo. Tenemos ahora lo que yo les había comentado de lo que es los tipos de triángulos según la longitud de esos lados. Tenemos al triángulo equilátero, donde habíamos dicho que, ¿cuál era la característica de un triángulo equilátero? Sus 3 lados iguales. Exactamente, Leonardo, sus 3 lados deben de ser iguales. Pero, ¿qué pasa cuando nada más son 2? Los que son iguales, ¿cómo se llama entonces? Isósceles. Isósceles, muy bien, ahí lo tenemos en la pantalla. Y cuando sus 3 lados son diferentes, Escaleno. se llama escaleno. Entonces, para que no se confundan en eso. Por eso les decía que según la medida que tengan las figuras, va cambiando su nombre. Tenemos ahora también la situación con los cuadriláteros. Habíamos dicho que un cuadrilátero es una figura geométrica que está delimitada por 4 lados. Y tenemos ahí unos ejemplos de cuadriláteros. Tenemos, por ejemplo, el básico, que es el cuadrado, el rectángulo, el rombo, que también tiene 4 lados, el romboide, el trapecio y el trapezoide. Por eso se llaman cuadriláteros, porque tienen ¿cuántos lados? 4. 4, muy bien. Iban haciendo sus apuntes, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también el círculo. También es una figura geométrica, pero es redonda. Pero también entra en el grupo de las figuras geométricas. Tenemos también, bueno, otras se repite aquí, tenemos el círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo, que son las figuras básicas al ser planas. Tenemos, por último, una representación de las figuras geométricas planas que les había indicado que es el círculo, rectángulo, cuadrado, trapecio, trapezoide, pentágono, hexágono, triángulo y el rombo. Todas esas figuras en su momento ustedes ya las han trabajado. ¿En qué las han utilizado o dónde las han visto? ¿En dónde? En el kinder. En el kinder. Muy bien, Jimena. Y por ejemplo, en los objetos de la casa, ¿los encontraremos también? Sí, maestra, como el plato es el círculo, el cuadrado puede ser un traste. Muy bien. El cuadrado también puede ser una ventana. Puede ser una ventana. ¿El rectángulo? La mesa. El comedor. El refrigerador. El refrigerador. Por la libreta. Una puerta. Una puerta. El hexágono. Un vaso. El espejo. Puede ser un espejo también, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, también las figuras geométricas influyen en nuestro entorno, no nada más es en la escuela donde las vemos y demás, sino que le podemos hallar figura a todo, ¿vale? Bien. Tenemos aquí otro ejemplo de las figuras geométricas que ya se habían mencionado, que era el círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado, el rombo, paralelogramo, el trapecio, pentágono, hexágono. Hay uno que es muy similar al círculo, bueno, muy parecido, pero su forma cambia un poco, que es el óvalo. Tenemos también la estrella, al ser una figura plana,
y el octágono. ¿A qué me refiero con figura plana? Que no tiene volumen. ¿Vale? Y hasta aquí terminamos entonces con figuras geométricas. ¿Tenemos alguna duda? No, maestra. Ninguna, muy bien. Hicieron su apunte, ¿verdad? Maestra. Sí, maestra. Bueno, de todas maneras, cuando tú repitas el video, si quieres complementar toda esta información, ya puedes ir pausando el video con calma, colorear tus figuras bonito. Acuérdate siempre ponerle tema y fecha. Por eso les dije, vamos a hacer un repaso general. Aprovecho el espacio que todavía nos queda para mostrarles les voy a mostrar ahora unas actividades que ustedes me van a realizar en su casa el día de hoy y me las van a enviar el día viernes. Ya estamos viendo la actividad, ¿verdad? Se llama Ejercicios Remediales Quinto B y vamos a trabajar 9 hojas donde vamos a trabajar temas de español y matemáticas. En este de español, el primer ejercicio habla sobre el instructivo. ¿Te acuerdas que en tu examen diagnóstico venían preguntas sobre el instructivo? Entonces vamos a complementar. No me vas a realizar el fósil, aclaro. ¿Vale? Por si andas pensando, maestra, voy a ir a comprar medio kilo de yeso y agua. No. Dice aquí nada más, ordena correctamente los pasos a seguir en el siguiente instructivo, escribiendo los números del 1 al 6 según corresponda. ¿Todos alguna vez han hecho alguna actividad con yeso en la escuela o lo han visto en casa? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para la elaboración o para crear un fósil? Ahí tenemos una figura de cómo sería ese fósil, pero acuérdate, no lo tienes que hacer, solamente es un instructivo. Si no al rato me va a decir, maestra, ¿y por qué compramos medio de yeso? No. Tenemos los materiales y viene aquí abajo una parte de instrucciones. Las instrucciones, lógicamente, no están en orden. ¿Cómo te decía la indicación que lo tienes que resolver? Tienes que enumerar cuál es el primer paso, cuál sería el segundo y así sucesivamente. ¿Vale? Y después tenemos otro ejercicio que habla sobre la paráfrasis. ¿Quién me puede decir qué es la paráfrasis? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Lo que entendimos de un texto, maestra. Así es. La paráfrasis consiste en decir con tus propias palabras lo que tú entendiste de un texto. ¿Y eso para qué te va a servir? Te va a servir para facilitar tu comprensión de una lectura. No es repetir lo que sucedió, no es repetir lo que el autor está diciendo en ese libro, sino tú, ¿qué estás entendiendo de lo que estás leyendo? Entonces aquí tenemos una información sobre el jaguar. Vas a responder unas preguntas, para eso es la paráfrasis, porque tú me vas a explicar con tus propias palabras las preguntas que aparecen aquí. Nada más son 3. Luego tenemos, ¿cuáles son los pasos para preparar una exposición? Que es similar a lo que tú vas a hacer el día viernes, solo que aquí vamos a hacerlo a distancia. Tenemos unas figuras. Por ejemplo, aquí que dice elegir el tema de una exposición. Se refiere, este es el tema, perdón, la idea central de la imagen de arriba. No se vayan a confundir que el texto es de la imagen de abajo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, elegir el tema de exposición, preparar carteles e imágenes, hacer un guión con las ideas principales. Hacer el guión con ideas principales era lo que yo me refería el día lunes, con hacer un borrador, ¿sí te acuerdas? Entonces aquí a eso se refiere con hacer el guión con las ideas principales. Luego viene consultar libros y revistas, exponer ante el grupo,
revisar en equipo el tema preparado. Aquí también tú me vas a enumerar cuál es el orden correcto para llevar a cabo una exposición. Tenemos también otro ejercicio que habla sobre refranes. Aquí tú me vas a indicar, tenemos el ejemplo de tenemos unos refranes y tú me vas a decir qué entendiste o qué mensaje te da estos refranes. Después tenemos otro ejercicio de adjetivos y adverbios. Tenemos aquí un breve apunte de qué es un adverbio, un adjetivo. Y con base a lo que te está indicando aquí este recuadro, me vas a explicar me vas a describir más bien a los siguientes personajes. Tenemos ahí 2 niños. Para tú describirlos, es importante que utilices los adverbios y adjetivos que aquí en la tablita se te están dando unos ejemplos. Es lógico que hay más adjetivos y hay más adverbios. Tú puedes a lo mejor apoyarte investigando en tus apuntes de cuarto, en tu libro o en internet para que complementes tu información. Mande. ¿Esto es para el viernes? Esto es para el viernes. Así es que terminando tu clase de hoy y como mañana no nos vemos, de todas maneras tienes trabajo que hacer en casa. Tenemos ahora una lectura. Igual, aquí te vamos a calificar la comprensión, como lo que habíamos hablado de la paráfrasis. Por eso es importante que lo leas y me respondas unas preguntas que vienen en relación a la lectura. Y después nos pasamos a matemáticas. En matemáticas tenemos el primer ejercicio que habla sobre fracciones. Te vienen aquí unas indicaciones de algunas figuras que tienes que trazar en tu cuaderno y algunas partes que tienes que colorear o doblar según lo que te vaya indicando. Tenemos también otro ejercicio que es sobre la multiplicación. Tiene unos problemas. Viene un problema, por ejemplo. Dice, alcanzarán las butacas para 800 asistentes en un pequeño estadio de fútbol si el estadio está organizado por 30 filas de 25 butacas cada una. Primero aquí necesitamos saber cuántos lugares son para saber entonces si nos alcanzarán, las butacas si nos alcanzarán. ¿Cuántas tenemos en total? Para ver si alcanzan para las 800 personas que van a asistir. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Por medio de qué tipo de operación? Multiplicación. Así es, desde el tema te está diciendo que es la multiplicación. Entonces, no me vas a sumar 30 veces el 25 o no me vas a dividir, porque es lo que muchos van a hacer. Por eso les estoy diciendo que pongan mucha atención a lo que se les indica. Porque sumas 30 veces 25 o 25 veces sumas 30 veces sumas 25 y no, así no. Tenemos también otro ejercicio de una fábrica de chocolates. Igual lo vamos a resolver con multiplicación. ¿Vale? Y tenemos aquí algo para complementar la clase de hoy de los triángulos. El ejercicio 3 de matemáticas dice características de los triángulos, donde tú me vas a escribir el nombre de cada triángulo y me vas a describir en las líneas las características que tiene cada triángulo respecto a sus lados y retomando la clase anterior, también los ángulos. ¿Cuántos ángulos tendrá en cada lado? Te vas a guiar de acuerdo a las vértices. ¿Vale, chicos? Van a revisar. Después tenemos otro ejercicio que habla sobre las unidades de tiempo, donde nos dice, por ejemplo, que el médico le recetó a Valeria tomar un medicamento cada 8 horas. Si la primera pastilla la tomó a las 6:30 de la mañana, ¿a qué hora le toca tomar su segunda pastilla y la tercera? Maestra, Mande. ¿esto se pasa a la libreta?
Todo esto en su cuaderno, por favor, por eso les digo que con calma de aquí al viernes, para que no se sientan presionados de que digan, ay, maestra, son muchas hojas. Si te das cuenta, son, bueno, son 9 hojas en realidad. Voy a ir bajando más las imágenes, bueno, las hojas, para que veas exactamente qué es lo que tienes que trabajar. Esto es para reforzar lo de ángulos. Como al ser 9 hojas, chicos, y que hoy es miércoles, yo les recomiendo que para que no se sientan estresados en hacer todo en un solo día, pueden ir trabajando 3 hojas. 3 hojas hoy, 3 mañana jueves y 3 el viernes, y ya terminan sus 9 hojas. O si quieren tener un día más descansadito, pues entonces 4 y 5, como ustedes vayan viendo. Entonces, estas son las actividades que ustedes van a realizar. ¿Vale? Miss, Mande. ¿podemos imprimir y pegar? De preferencia, no. Yo les había indicado que quiero que lo trabajen con, que lo realicen a mano. ¿Saben por qué, chicos? He estado viendo sus evidencias que me han estado mandando y sí necesito que mejoren bastante la letra. Háganla lo más bonita posible, para eso es que yo les estoy pidiendo que todo esto me lo hagan a mano, porque sí tenemos muchas cosas que mejorar todavía en su letra. Lo más bonito posible, una vez que ustedes ya me hagan su letra bien bonita, entonces sí ya imprimimos las hojitas y las pegamos. Pero mientras eso no suceda, sí vamos a estar trabajando, transcribiendo en el cuaderno. Por eso es que yo les digo, si piensas que son muchas, puedes trabajarlo así. 3 hojas al día, no vas a sentir tanto la carga, es una sugerencia, pero si no, como ustedes se acomoden a hacerlo, pero sí lo quiero enviado el día viernes. ¿Tienen alguna otra duda? Maestra, ¿lo va a enviar al grupo de WhatsApp? Sí, ahorita que termine la clase, les voy a enviar este trabajo, les voy a enviar las diapositivas que les di ahorita sobre figuras geométricas, y me falta todavía un apunte de anuncios publicitarios. Entonces, si se dan cuenta, según el tiempo de la clase, nos quedan ya 6 minutos y medio más o menos. ¿Sí les marca a ustedes el tiempo también? No. Entonces, ahorita que se termine, entramos rápido y va a ser breve también esta explicación. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, maestra. No, muy bien. Aprovecho para darles una indicación y le comenten a sus papás. El día jueves, pues mañana, quienes faltaron de recoger sus libros, mañana habrá una entrega de libros solamente a los que faltaron, en un horario de 10 a 11, nada más. Entonces, para que le comenten a sus papás, los que faltan, que lleven 2 copias de su credencial de lector, ampliadas al 200%. ¿De español? Nada, no. Lo del libro de español, yo les había indicado que ese todavía no nos llega. Ese no me refiero a aquellos alumnos que no les dieron su paquete de libros. Cada uno de ustedes, si no es que la mayoría, ya recogió sus libros que les habían entregado, me parece que eran 5. Entonces, quien no recibió esos 5 libros, a ellos son a los que me refiero, que tienen que ir el día de mañana. No vayan a preguntar del de español, porque ese no nos ha llegado a la escuela. ¿Vale? Y de igual forma, chicos, sus papás que no han enviado la documentación que yo les solicité, les pido por favor que les pregunten si ya lo enviaron, porque sí tengo como 5 o 6 alumnos que no me han enviado sus documentos, y entonces no podemos completar su inscripción. Queda todavía pendiente al no tener esos documentos que son importantes. Esos documentos deben de estar escaneados y no en fotografía, porque así no los están recibiendo.
¿Vale? ¿Tenemos alguna duda sobre lo que les acabo de explicar o de la tarea? No. No, maestra. ¿Nada? Maestra, mi hermana ya envió una boleta. Sí, Jimena, ya la recibí anoche. Ya está completa la documentación, pero hay varios compañeritos que sí no me han enviado nada o está incompleto su expediente y a ellos son a los que me refiero. No, maestra. Bueno, vamos a pasar ahora aprovechando unos minutitos que nos quedan. Pasamos a Quedan español. 3 minutos. Nos quedan 3, pero ahorita volvemos a entrar, acuérdense. De todas maneras va a ser rápido igual. Una explicación. Ustedes ya ven si quieren con calma el video y van sacando su apunte. Este de anuncio publicitario es para complementar lo de nota periodística. Acuérdate que tú vas a publicar o compartir. Lo vamos a publicar, ¿por qué? Por este medio. Aún así lo hicieras en la escuela, se habrían pegado los carteles o el material que tú llevaras en la escuela. ¿Vale? Entonces ponemos como tema anuncios publicitarios. Listo, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, maestra. Bien. Sí, maestra. Sí, maestra. Tenemos que un anuncio publicitario nos sirve para presentar o promocionar un producto o un servicio. Ustedes han visto anuncios publicitarios, ¿no? Tenemos anuncios, de acuerdo a su propósito es la clasificación. Tenemos, por ejemplo, los anuncios con un fin comercial, que se va a enfocar nada más a la venta de bienes o de servicios. Tenemos anuncios publicitarios con propósito político. Ustedes los han visto mucho también en las elecciones, ¿no? Cuando estos anuncios pretenden influir acerca de una manera de pensar. Los han visto en las propuestas de campaña. Tenemos también los anuncios sociales que promueven valores, valores culturales, familiares, ambientales, de diferentes tipos. ¿En cuál de estos 3, según la clasificación, entraría tu nota periodística que vas a presentar el viernes? Mateo, por ejemplo, tu anuncio que tú vas a presentar, ¿de qué tipo sería? ¿Comercial, político o social? ¿No lo hemos hecho, Mateo? Yo, maestra. Comercial, Fernanda. maestra. Comercial. Fernanda, Social. sería social. Muy bien. Julio, ¿de qué tipo sería tu anuncio? ¿No está Julio? Publicitario. Publicitario, pero ¿qué sería? ¿Comercial, político o social? Comercial. Comercial. Muy bien, vamos a checarlo. Si nos saca ahorita la plataforma, entramos nuevamente. Y porque ya nos queda poquito tiempo.